Yo me acuerdo que en el sexenio pasado, si la memoria no me falla, una de las materias que desaparecen es la materia de civismo. Sí. Curiosamente, esa materia sería una materia en las secundarias ideal para la promoción de estos derechos, sin lugar a dudas, de estos derechos humanos. Pero esta idea de la promoción de los derechos humanos, decíamos, baña prácticamente a toda la sociedad. Y me gustaría detenerme en una facultad que fue retirada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dársela a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien entiendo, que es la facultad de investigación, entendiendo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de esta reforma, estará en posibilidades de vigilar esas violaciones graves, ¿no?, a derechos humanos. Así es. ¿Es correcto esta apreciación? Claro que sí, así es. Como usted lo mencionaba, esta facultad que tenía antes la Suprema Corte de Justicia de vigilar las violaciones graves a las garantías constitucionales respondía precisamente a la esencia del Tribunal Constitucional, decir, bueno, ¿en qué momento a mis ciudadanos o a los ciudadanos del Estado se le están vulnerando sus garantías? Yo como Tribunal Constitucional tengo esta prerrogativa de indagar de dónde vienen esas violaciones. Con esta reforma lo que se hace es, digamos así, poner las cosas en su lugar y poner a los actores y a la gente que debe actuar en el momento y en la escena en la cual deben salir. ¿A qué me refiero con esto? Con la reforma constitucional lo que estamos incorporando, el tema de los derechos fundamentales, si existe un organismo que por su propia naturaleza está encargada de promover, de proteger, de garantizar que los derechos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos no sean violados por parte del Estado, era menester que ese organismo tuviera precisamente esta facultad de vigilar las violaciones graves a los derechos humanos, porque cuando se dejaba este tipo de facultades a la Suprema Corte de Justicia, lo que se hacía era hacer una doble vigilancia. Recordemos casos emblemáticos como el caso Aguas Blancas, caso Lidia Cacho o recientemente el caso ABC. La Comisión de Derechos Humanos hizo su investigación, dictaminó y dio ciertas recomendaciones en esta materia, y posteriormente también fueron trasladados al ámbito de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía un análisis exhaustivo de un tema, había dos instancias que conocían sobre esta materia, y bueno, todos sabemos el resultado. A la fecha, a la gran mayoría de la ciudadanía no le ha quedado claro qué fue lo que sucedió en estos casos. Por eso ahora esta reforma en la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene esa facultad de vigilar las violaciones graves a los derechos humanos, garantiza de cierta manera, o al ciudadano le da la certeza de saber que el organismo que por naturaleza propia ha sido concebido para la protección de los derechos humanos, sea ese propio organismo el que vigile, el que determine en qué medida se violaron los derechos humanos. Y así también la ciudadanía puede identificarse cada vez más con ese organismo constitucional que está encargado de velar y proteger sus derechos humanos. De alguna manera le dieron, es como blindar este sistema de protección no jurisdiccional en materia darle de uniformidad y coherencia para la operatividad efectiva de todos los principios que están consagrados en la reforma. Y también se blinda a las comisiones estatales. También entiendo que este ámbito de fortalecimiento de este sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos también impacta directamente en las comisiones estatales que por ahí decían, pues están perdidas en la inmensidad de los cacicazgos de cada estado. Como bien lo decía el doctor Ramírez, las reformas son obligatorias para todas las autoridades. Las comisiones estatales de derechos humanos también se verán obligadas a respetar todos estos principios, y por lo tanto también verán, dentro de estas nuevas facultades que adquieren, también verán fortalecidos su actividad, cosa que pues a años recientes no se veía muy claro. Y esto también es muy positivo, porque esto ayuda a que el ciudadano, en el inconsciente colectivo, vaya existiendo esa formación o esa educación de saber que existen organismos dentro de la propia esfera gubernamental que protegen los derechos humanos. Y con la reforma constitucional y el fortalecimiento que se le da a las comisiones de derechos humanos, el ciudadano puede sentirse más satisfecho y con mayor certeza de que estos organismos evidentemente protegerán sus derechos. Les propongo que vayamos a un corte. Hay muchos temas sobre la mesa todavía que me gustaría tratar, y para no interrumpirlos, vayamos a un corte y regresamos en un minuto.
Gracias por seguirnos acompañando. Estamos en el programa Ante la Ley. Mi nombre es Guillermo Tenorio y estamos hablando de un tema muy interesante que es la reforma en materia de derechos humanos. Nos habíamos quedado hablando sobre este tema de la Facultad de Investigación y todavía nos quedan muchos temas pendientes de hablar de esta reforma en materia de derechos humanos. Uno de los temas que también se ha mencionado como una de las posibles solamente elementos retóricos de la reforma es la promoción de estos derechos humanos en el sistema penitenciario, ¿no? A veces cuando pensamos en el sistema carcelario y en todo lo que implica este sistema, nos cuesta mucho trabajo pensar que esta promoción de los derechos humanos pueda bañar también a este sistema. ¿Están obligadas las autoridades también a esta promoción? Bueno, en la reforma también se incluye directamente la definición de que la reinserción social, ¿no? Que la actividad que llevan a cabo las autoridades penitenciarias tendrá como eje rector los derechos humanos. Entonces, pues habrá que esperar, efectivamente, tendremos que ver en qué medida se va modificando el sistema penitenciario mexicano, entonces, a nivel federal y a nivel de cada estado, para incorporar este mandato, porque no existía, efectivamente, claro. A partir de la reforma, el mandato es claro, el sistema penitenciario en México debe reconocer que los derechos humanos es un eje de actuación, ¿no? Entonces, es una cosa por ver, ¿no? Tal vez si, no sé, puede haber mejoras de tipo procesal, mejoras de tipo estructural, ¿no? Cuestiones de tecnología, en fin, una serie de medidas con las cuales todas aquellas personas que estén sujetas a un proceso penal, de alguna manera, vean mejorada su situación en tanto que procesados, por virtud de esta incorporación de los derechos humanos a la forma en que el Estado se relaciona con ellos en esa situación de procesados. Y me imagino que la Comisión de Derechos Humanos estará pendiente, o las comisiones de derechos humanos estarán pendientes de este cumplimiento, porque me viene a la mente de pronto el tema de presunto culpable. Yeah. Es inevitable, ¿no? Una serie de violaciones, o al menos parecían una serie de violaciones no solamente procesales, sino violaciones de todo tipo en materia de derechos humanos. Y claro, esta reforma pues nos hace suponer que las comisiones de derechos humanos estarán mucho más pendientes de que en materia del sistema penitenciario se lleven a cabo esta promoción y esta protección de derechos humanos. Es verdad. Ahora que lo menciona, hay un ítem de reforma muy interesante, y es que antes de esta reforma constitucional, las recomendaciones que emitían las comisiones estatales y la Comisión Federal de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perdón, tenían, vistos por la doctrina, en fin, tenían, digamos, poca sustancia jurídica, ¿no? No eran vinculantes. Claro. Ahora la reforma propone una novedad que resulta muy interesante, y es que una vez emitida la recomendación por parte de las comisiones estatales o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si alguna autoridad que ha sido cuestionada en su actuar por las comisiones que vulnerando derechos humanos, deberá fundamentar y motivar si acaso no admite la recomendación que se le ha hecho. Antes de la reforma, el silencio podía ser la respuesta de la autoridad. Si se emite por parte de la comisión respectiva una recomendación y simplemente no se decía nada. Ahora la reforma incorporó una obligación explícita a la autoridad que ha sido recomendada a través de este instrumento por parte de alguna comisión, que fundamente y motive la no aceptación de la recomendación o el incumplimiento. Y puede llegar a más. Estas autoridades que han sido, digámoslo así, señaladas como autoridades que vulneran derechos humanos, pueden ser llamadas a comparecer ante órganos colegiados parlamentarios, puede ser el Senado de la República, o bien más como una responsabilidad política. Mucho más, muy marcada, es decir, la responsabilidad política se marca con mucha mayor claridad, ¿no? Ahora estas autoridades que se niegan al incumplimiento, que de alguna manera no responden
a las recomendaciones que se han emitido por parte de organismos de protección de derechos, comisiones estatales o comisión nacional, podrán ser citadas a comparecer ante el Senado o las legislaturas locales para dar cuenta de este incumplimiento de las recomendaciones. Es decir, ya se pone en el espacio público, claro, el tema de la recomendación, su contenido, tanto la actuación de la autoridad que no satisface esa recomendación establecida o emitida por una autoridad, más bien por las comisiones, ya sea estatales o nacional de los derechos.